¿Cómo hace Uruguay para negociar un tratado de libre comercio con una potencia mundial como China? Esta interrogante sobrevuela en partidos políticos, empresas y sindicatos desde el martes pasado, cuando el presidente Luis Lacalle Pou anunció que China aceptó formalmente a través de una carta una propuesta de Uruguay para avanzar en la exploración de un tratado bilateral de libre comercio. Lacalle Pou explicó que el proceso rumbo a un TLC con China comenzará con un estudio de prefactibilidad que los dos gobiernos esperan culminar antes de fin de año. De llegar a ser un resultado positivo, la fase siguiente será la redacción del acuerdo mismo. La noticia pone en marcha una etapa de debates y negociaciones que no son usuales para Uruguay. Sin embargo, en la región hay por lo menos un ejemplo que puede servir de referencia. Es el de Chile, que en el año 2006 fue el primer país latinoamericano que firmó un TLC con Pekín. ¿Qué implica un acuerdo de este tipo? ¿Cómo se negocia? Vamos a conocer esa experiencia. Para ello estamos con el economista chileno Andrés Reboledo, miembro del Partido Socialista de aquel país, que fue uno de los responsables de aquella negociación del TLC. Andrés, un gusto volver a conversar con usted aquí en el programa. Buenos días, ¿cómo estás, Emiliano? Para mí también un placer volver a conversar ahora, además de una manera remota y por lo tanto que permite hacerlo digitalmente y sin necesidad de viajar y con mucha rapidez cuando uno organiza estas cosas. Muy contento además de esta noticia que leí, que estaba ahí rondando hace bastante tiempo en el debate de la política comercial y la inserción del Uruguay en el mundo. Creo que si efectivamente se logra concretar y avanzar, es un avance muy, muy relevante y muy importante para Uruguay. Y también creo que muestra un grado de flexibilidad de Mercosur, que creo que es algo interesante que pudiera ser sistémico no solo para Uruguay en el tiempo y imaginarse otras iniciativas de este tipo en otros países con otros socios. Uh-huh. Ya tenemos ahí algunas primeras pinceladas de este hombre, Andrés Reboledo, que bueno, ya estaba en perspectiva, recuerdo la última entrevista 2018, pero que además conoce bien Uruguay, porque fue embajador en Montevideo y ante la ELADI, ¿no? Un par de años, 2009, 2010. Así es, Emiliano, y bueno, y me tocó esa época en ese ámbito de integración en América Latina, la institucionalidad que tú mencionas, la ELADI, pero además participar de manera muy profusa en lo que ha sido probablemente un sello de la política de inserción económica de Chile en el mundo, que fue la negociación de muchos acuerdos comerciales, entre ellos el TLC bilateral entre Chile y Uruguay, que es una TLC que puso al día también nuestras relaciones económicas, y por cierto, entre ellos también la negociación de un TLC con China, que solo como titular inicialmente había mucho resquemor, y la verdad que cuando uno se sienta a negociar con China, se sorprende y aprende cosas y termina siendo mucho más fluido de lo que se imagina, que esa fue nuestra experiencia por lo menos. Bueno, otro adelanto para profundizar enseguida. Agrego que nos acompaña también Nicolás Albertoni, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad del Sur de California, con una maestría en Economía por esa universidad y una maestría en Política Internacional por la Georgetown University. Nicolás, colaborador de En Perspectiva, ya lo ubican también. Buen día. Buen día, Emiliano. Un gusto saludarte. Bueno, a ver, en primer lugar y a grandes rasgos, ¿cómo vieron este anuncio que hizo Uruguay a partir de la carta que recibió del gobierno de China? Recién tuvimos un primer enfoque de Andrés, ¿el tuyo? Bueno, yo creo que es el anuncio del otro día, a nivel de anuncio, vamos a decir, y desde dónde parte de presidencia, yo creo que sin duda estamos hablando de un anuncio de los más importantes de las últimas décadas, seguro para la política exterior. Repito, a nivel de anuncio. Sí es verdad que, bueno, todo esto siempre se dice la diplomacia no es para ansiosos, ¿no? Es decir, entonces, esto va a llevar un proceso que puede llevar meses o año también, y más con lo que planteaba Andrés, que naturalmente se da una lógica y quizá lo jocoso de esto es que el tema Mercosur va a tener que estar en algún momento, ¿no? Es decir, los miembros van a mostrar alguna reserva o no. Lo cierto es que Uruguay parece decidido a seguir adelante, pero concretamente, Emiliano, en el plano de la responsabilidad política, si se quiere, yo creo que, bueno, la presidencia está haciendo lo correcto ante recibir una respuesta de quien ha sido básicamente, que ha representado en los últimos años un tercio de las exportaciones de bienes en el país. Y fíjate que representa China para Uruguay el 50% de los aranceles pagados por nuestras exportaciones.
más de 180 millones de dólares anuales. O sea que no recibir con responsabilidad y compromiso esa respuesta, decir, señores, queremos dar un paso más, bueno, sería casi que ir en contra un poco de la visión nacional, ¿no? Es decir, por lo menos se recibe y ahora se plantea el sistema político de cómo seguir adelante. Andrés, una pregunta que ha estado en estas horas arriba de la mesa. ¿Qué gana China cuando considera un TLC con un país tan chico como Uruguay, que además cuando da este paso es mirado de reojo por otros socios del Mercosur? Mira, esa pregunta es súper interesante porque nosotros también nos la hacíamos hace 15, 16 años atrás. Más allá del tamaño relativo entre nuestros dos países, finalmente ambos probablemente debemos ser el 0,2, 0,1% si es que de las exportaciones chinas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que más allá de lo puramente comercial, China tiene, y hoy día ha quedado en evidencia a propósito además de su rol en materia de las discusiones de estos temas globales, multilaterales, a propósito del rezago que hubo con la administración Trump en Estados Unidos y la emergencia que China ha tenido en ese contexto, donde ha tomado liderazgo, entre otras cosas, en estos temas comerciales. En ese sentido, creo que avanzar de manera bilateral en acuerdos de este tipo es una manifestación de ese interés, una manifestación de esa visión, son precedentes y por lo tanto la posibilidad de que sistémicamente se pueda avanzar eventualmente con otros socios. Es Uruguay, pero también pudiera ser otro país, eventualmente también después de Mercosur, a propósito de mirar qué pasará en ese contexto. Ese comercio, pero también son inversiones. Detrás del comercio muchas veces vienen las inversiones, la experiencia nuestra de muchos países que hemos negociado con China, que la inversión es la segunda ola, y hoy día es lo que estamos viviendo en nuestro país de manera muy profusa desde el punto de vista de los capitales chinos que han llegado, que por lo demás pone otro tema en la agenda interesante, pero también hay que mirarlo de esa manera comprensiva, los flujos económicos, y de alguna forma es posesionarse en esta agenda comercial que a nivel global está bastante estancada. A nivel global los temas en general están estancados, se conversa a esta altura de manera muy limitada y poco ambiciosa, no sé, de los temas ambientales. Bueno, sí, necesariamente probablemente de eso hay que avanzar rápido, los temas relacionados con comercio y otros, y China, no, pues China juega y ha tratado de jugar un rol de liderazgo, y creo que eso explica de alguna forma también desde el contexto por qué podría estar interesado China en una negociación con Uruguay. Y por último, son muy pragmáticos los chinos, y por lo tanto, aunque allí sea un 0,2%, hay un interés comercial, eso también los motiva y los mueve. Ayer Gabriel Rossmann, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China, decía, capaz que en línea con esto, decía textualmente, a China le interesa un acuerdo con Uruguay porque le permite extenderse hacia una zona del mundo donde no tiene tantas relaciones. Es lo que yo decía, ¿no? Es un paso que uno todo esto lo tiene que ver en progresividad. Ahí está. Y en ese sentido es un paso con Uruguay, es un acuerdo bilateral, pero todo eso permite después hacer otro tipo de ejercicio política comercial. Solo un dato, nosotros negociamos inicialmente ya hace casi 2 décadas con Corea. Fue el primer acuerdo que hicimos con algún país asiático. De hecho, fue el primer acuerdo transpacífico que hubo en el mundo, comercial, me refiero. Y por cierto que fue limitado, después lo fuimos mejorando, como el acuerdo con China, por lo demás, que es una experiencia interesante, que ha sido un acuerdo vivo, que se ha ido mejorando. Pero siempre pensamos en ese minuto, tanto Corea como nosotros, que después íbamos a negociar otro con Asia, nosotros y ellos con América Latina, cosa que ha sucedido. Claro. Nicolás, sobre este punto, y así ya pasamos después a la experiencia chilena en sí misma, ¿qué agregarías? Sí, no, sobre el interés, como decir, indirecto también desde China, yo creo que también no solo hay intereses, como decía Andrés, en términos de bienes y comercio tradicional, también hay un interés de acercamiento que a veces no lo vemos nosotros en América Latina, pero naturalmente político, ¿no? Y ahí ya entran obviamente otras características y factores que Uruguay deberá cuidar hasta dónde quiere ir, ¿no? Es decir, porque hoy la agenda del comercio va mucho más allá que los bienes, Emiliano. Entonces, hoy la agenda del comercio es mucho más también los intangibles. Uruguay, como se está metiendo estas conversaciones, obviamente llega tarde a veces a esto, pero fíjense que, y vamos a llegar seguramente cuando hablemos ahora de Chile, Chile ya cerró una modernización del acuerdo con China. Exacto. O sea que ya está en un segundo tiempo, ¿no? Entonces, digo, para contextualizar de lo lejos que estamos entrando a esta negociación, y efectivamente quienes dicen que hay un interés que va más allá de China, de lo tradicional, lo comparto,
de acercarse, pero también a otras nuevas agendas del comercio hoy actualmente, ¿no? Seguimos conversando con Andrés Reboledo, economista chileno, negociador principal de aquel acuerdo TLC Chile-China. Está también con nosotros Nicolás Albertoni. Andrés, vayamos al caso del TLC Chile-China. Comenzó a negociarse hace casi 20 años, en 2002, y se cerró en 2006 durante la presidencia de Ricardo Lagos. No había antecedentes de TLC de China con países latinoamericanos. Yo preguntaba recién por qué a China podía interesarle un acuerdo con un país chico. Ahora lo miro desde el otro lado. ¿Fue fácil para Chile la decisión de iniciar aquellas tratativas? Bueno, mira, lo primero es que ponerlo nuevamente en el contexto de lo que ha sido la trayectoria de la política comercial de Chile. Claro, probablemente fue más fácil, y eso hay que reconocerlo, que otros países que podrán emprender un acuerdo con China. A propósito que nosotros previo a eso ya habíamos hecho una apertura muy importante en nuestra economía. Entonces nos enfrentamos con un arancel promedio efectivo que da de alguna manera el nivel de protección de nuestra producción doméstica frente a la competencia internacional mucho más bajo que lo que puede haber sido otros países en esa época. Hoy día eso yo creo que ya está más o menos en la cancha igualada. Probablemente hoy día el arancel no es el instrumento fundamental de protección de nuestra economía y nuestras producciones domésticas. Y por lo tanto hoy día a lo mejor es más cómodo desde esa perspectiva enfrentar una negociación como lo puede ser Uruguay y otro. Ahora, lo decía en un comienzo, efectivamente las tratativas comenzaron en el 2002 y terminó en el 2006, pero sinceramente estos primeros, digamos, 5 años, perdón, 3 años, antes del último año que fue la negociación real, fueron acercamientos diplomáticos que uno podría situarlo quizá en estas conversaciones previas de Uruguay también, que ha tenido, pero la negociación duró 10 meses, duró menos que un año. Cuando nos sentamos a negociar, colocamos textos de negociación y empezamos a ver cuánto bajaban los aranceles, etcétera, duró 10 meses, fue una negociación muy rápida. Nos enfrentamos a un socio muy pragmático, a un socio muy pro libre comercio. Interesante ese dato, lo vamos anotando, ¿no? En cuanto a duración real, efectiva de la negociación. Sí, claro, sí. Y como digo, una negociación que tú miras el texto en su momento y el 98% de todo el comercio, de todos los productos quedaron con arancel cero desde el día 1 de vigencia del acuerdo. O sea, fue una negociación rápida, una negociación ambiciosa y una negociación hiper pragmática. Y esto quiero resaltarlo porque, y esto es importante como probablemente también un tip que pudiera servir eventualmente en algún minuto Uruguay, en el sentido de que claro, nosotros nos enfrentamos y queríamos un acuerdo con todo, con bienes, con servicios, con inversiones, pero ¿sabe qué? No fue posible. Entonces lo construimos de a poco. El primer acuerdo fue solamente comercio de bienes y llegamos a toda esta ambición que yo le indico, ¿no? Lo negociamos en el 2006. Luego, el 2010, negociamos servicios, luego inversiones y ahora lo estamos modernizando todo. Es decir, ha sido un acuerdo vivo también y que pudimos construir un acuerdo amplio del estándar que uno quisiera en un camino. Con otros firmamos todo de inmediato, pero con China nos pareció que esa era la manera y ellos estuvieron disponibles para hacerlo. Sobre esa explicación que estaba dando en estos minutos Andrés Reboledo, ¿qué agregarías tú, Nicolás? Sí, que yo creo que vamos a tener que estar preparados ese escenario también. Con este tipo de países son acuerdos por etapas, ¿no? Es decir, más que nada por las escalas económicas. Y cada vez que hay un factor no menor, y a lo que Andrés dice también, y esto desde la objetividad, es decir, de lo técnico, nosotros no tenemos el músculo negociador que sí tenía Chile en aquel momento. Es decir, ya tenía una impronta negociadora y ciertos consensos dinámicos adentro que nosotros no necesariamente lo tenemos. Y no está mal, es decir, porque no vamos a esperar a que todo esté perfecto y alineado para salir. Pero nada menos, tenemos enfrente que una China ahora diciendo, bueno, señores, empecemos esta conversación. O sea que la lógica por etapas y el paso a paso, yo creo que cada capítulo va a ser un acuerdo para una lógica uruguaya, ¿no? Es decir, abrir un capítulo bienes y dedicar su tiempo a eso, abrir un capítulo servicios, porque sí poner un escenario mayor en todo esto, yo creo que sería, no sé si el plano del riesgo, ¿no? Pero sí más bien yo creo que quizá un poco violento para comenzar de cero una aventura como esta, vamos a decir, en Uruguay, con un país tan grande, ¿no? Enseguida quiero volver sobre ese aspecto, pero insisto en un temor. Acá en Uruguay apenas se conoció la noticia, surgieron preocupaciones por lo que implica que una economía pequeña, como la de nuestro país,
negocie con un gigante como China. Chile, lo decía Andrés hace un rato, tiene una economía mayor que la uruguaya, pero en definitiva una economía chica si se la compara con la de China. De alguna manera enfrentó un problema similar o un desafío similar a este de Uruguay. Entonces, este aspecto, Andrés, el de la diferencia de tamaños, de poderíos, ¿cómo lo encararon en Chile? Mira, ese es un tema muy habitual cuando uno analiza esta lógica de los acuerdos comerciales, incluso de la perspectiva teórica, ¿no? Yo creo, la experiencia nuestra por lo menos, que incluso para un país de tamaño mucho más pequeño como este, tiene un beneficio relativo mucho mayor el TLC que para el grande, desde varios puntos de vista. Vamos desde lo, comillas, la protección, desde lo conservador, etcétera, que también es un tema que está, ¿no? Que yo no quiero abrir mi economía porque me van a inundar de productos, ¿no? Y por lo tanto van a dañar mi producción nacional. Entonces, en ese punto habría que preguntarse cuáles son los segmentos de producción que podría eventualmente verse afectado en Uruguay, que sean competitivos con Uruguay. ¿Habrá algún sector que por el hecho de bajar un arancel, China se va a hacer mucho más competitivo y va a inundar Uruguay? No es lo suficientemente competitivo China allá a esta altura y por lo tanto el arancel que se rebajará no hará una diferencia realmente sustantiva. En fin, en esta etapa de prefactibilidad estos temas saldrán, pero la intuición indica que hoy día en un comercio que no está arreglado con China, es decir, que se hace en un contexto, digamos, estándar, probablemente esa competitividad ya está expresada y es difícil imaginarse que vaya a haber un influjo tremendo de bienes porque vaya a bajar un arancel. Y en ese sentido, retomo la primera idea. Claramente, desde el punto de vista de la posibilidad de acceder a mercado, que la opción que se abre al mercado chino para las exportaciones uruguayas es de una oportunidad y un potencial inimaginable. Probablemente es la experiencia que nosotros hemos tenido en lo que ha significado el aumento de nuestras exportaciones y la diversificación, que es lo más importante, ¿no? Salir de lo que exportamos cada uno como rubros principales, en el caso nuestro el cobre, ¿no? Y además hay un otro elemento rápido, Emiliano. Perdona, yo me entusiasmo con este tema, que me gusta. Un otro muy rápido. Cuando uno tiene estos acuerdos, tiene una institucionalidad, tiene una forma donde me puedo sentar en este caso con China, y si creo que me están discriminando en una medida sanitaria, tengo comités, tengo lugares donde resuelvo, los temas fitosanitarios son fundamentales para Uruguay, imagínense lo que significa por su oferta exportable, y eso claramente es mucho mejor tenerlo, sobre todo con un país grande, que no tenerlo. Uh-huh. Ese es un aspecto en el que Andrés Reboleo ha insistido más de una vez, ¿no? En tiempos, por ejemplo, como los que hemos vivido últimamente, de ondas proteccionistas, etcétera, cuando se desarticulan o se debilitan mecanismos multilaterales, es bueno para cualquier país y en especial para uno chico tener acuerdos firmados, por ejemplo con China o con otros, para moverse en un marco de certeza, ¿no? Ese es el argumento, ¿no? Ahora, voy a volver enseguida a cosas que aparecieron recién en la intervención de Andrés, pero lo que señalaba recién hace un rato Nicolás, ¿qué exigencias profesionales implica una negociación como esta en cuanto al equipo encargado de llevar las tratativas? ¿Cómo se pertrechó? ¿Cómo tuvo que pertrecharse Chile desde el punto de vista profesional para encarar aquellas negociaciones? Mira, nosotros cuando firmamos finalmente el acuerdo, entró en vigencia el 2006, ya veníamos de un proceso bien intenso desde principios de los 90, donde nosotros básicamente luego que a nuestro país retorna la democracia, tomamos como un eje de acción fundamental de nuestra política exterior la política comercial, la negociación de acuerdos comerciales. Por lo tanto, teníamos un entrenamiento y teníamos un equipo importante, ¿no? Y sobre todo en los 90 que negociamos básicamente lo que en esa época era el centro de estos acuerdos, ¿no? Que era el comercio de bienes, los aranceles, ¿no? En un mundo analógico que hoy día cambia, por lo demás colocó como pie de página. Hoy día lo que hay que negociar y lo que de hecho probablemente es el desafío fundamental es cómo todos estos acuerdos
se adecúan a la realidad de un mundo en transformación digital definitivo. Y ahí hay un acuerdo, y para terminar este pie de página, que negoció Chile con Singapur y Nueva Zelanda, que es este acuerdo de economía digital, que probablemente también requeriría meter algunos de este tipo de cosas en el acuerdo con China, ¿no? Y por lo tanto, cuando llegamos a negociar con China en el 2006, ya teníamos un músculo negociador, creo que lo decía Nicolás, teníamos equipo, y sobre todo en esa primera parte, que fue la negociación de bienes, ¿no? Y por lo tanto, y Uruguay tiene, a mí me parece, yo conozco, habiendo sido contraparte de Uruguay en negociaciones en TLC y otras, a mí me parece que Uruguay, para esos efectos, para al menos esta primera etapa, tiene equipos absolutamente competentes y profesionales que han estado por muchos años negociando en un contexto más complejo como el Mercosur y otros, y bueno, y con otros temas, porque de hecho en el TLC con el Chile han negociado todos otros temas que no son solamente bienes, y por lo tanto no debiera hacer eso provocar ninguna inhibición. Habrá que reforzar algún tipo de cosas, pero me parece que está completamente habilitado para hacerlo. Sí, Nicolás. Andrés, ¿sabes qué? Sí, lo que decía Andrés, perdón, digo, Emiliano, también una cosa importante, me parece, de una perspectiva uruguaya, de haber conocido, y bastante, de hecho trabajado en un momento en Chile y visitar por algún tiempo lo que ellos tienen, la dirección, ¿no?, de Relaciones Económicas, que hoy es el viceministro, vamos a decir, de Relaciones Económicas en el país. Un diferencial puntual que tienen, yo comparto, sí, que en nuestro país tenemos un capital humano fenomenal para este tipo de cosas, naturalmente con otro tipo de experiencia, porque ha estado sentado en esta silla Mercosur de hace 30 años, en algunos tiempos buenas, en otros no tan buenas, pero que no ha generado un incentivo de dinamizar esto. Pero lo que tiene Chile muy diferencial es una carrera, vamos a decir, casi paralela de diplomacia comercial, que nosotros yo creo que es algo que vamos a tener que aceitar si queremos transitar en este camino. Porque negociar un acuerdo es solo el comienzo, después es el seguimiento, todo lo que implican esos acuerdos. Entonces genera que haya una carrera de continuidad. Difícilmente alguien que negocie el acuerdo, pero después se lo manda a un destino político, que vaya si puede ser válido, puede generar esa combinación de cosas. Entonces, esta carrera que parece que nuestro país a nivel de Estado necesita alargar, también necesita una reforma institucional. Yo no digo una reforma a lo ministerial o pensar en un gran... pero sí decir, vamos a necesitar una carrera dentro de nuestra política exterior mucho más dinámica en lo comercial netamente, que la política exterior es mucho más amplia. La política comercial es una pata de la política exterior. Pero eso es un diferencial muy importante que tiene Chile. Allá unos van a decir si es hacia dónde debemos ir o no, pero digo en lo concreto, en el diferencial, que eso es lo que a nosotros nos está faltando, repito, no en capital humano, que lo hay, experiencia, pero sí después en el seguimiento de estos procesos, que son casi que para siempre, te diría, ¿no? Fíjate que Chile acaba de negociar hace 2 años la revisión del acuerdo del 2006. O sea que son procesos que cuando se comienza es difícil después variar el tipo de gente que uno tiene en sus equipos, ¿no? Ya volvemos, estamos en diálogo con Andrés Reboledo, economista chileno, ex viceministro de Comercio, ex ministro de Energía, ex embajador en Uruguay. También está con nosotros Nicolás Albertoni. El presidente Luis Lacalle Pou anunció este martes que China aceptó formalmente una propuesta de Uruguay para explorar la posibilidad de un tratado de libre comercio bilateral. A propósito de esta noticia, que abre una etapa de debates y negociaciones no usuales para Uruguay, estamos hoy con un primer enfoque de antecedentes. Estamos conociendo la experiencia de Chile, concretamente, el país que en el año 2006 firmó el primer tratado que un país latinoamericano suscribió con China. Para eso nos acompaña Andrés Reboledo, economista, fue negociador principal de aquella etapa. También está en la mesa Nicolás Albertoni, experto en asuntos internacionales, colaborador de En Perspectiva. Hay un elemento que va a ir dando vuelta en los bloques anteriores que me parece importante rescatarlo, ¿no? Porque entiendo, por lo que leí, bueno, lo que tú también decías, que en esta proyección de negociar con China, Uruguay va a tener un momento inicial que va a ser un estudio de prefactibilidad. Creo que es bien importante tomar eso como una oportunidad, no solo para conocer las oportunidades, las amenazas y hacer los estudios que se requieren, que son muy importantes, que probablemente muchos de ellos ya están ahí hechos y habrá que actualizarlos, sino que también tomar ese tiempo para
sumar a la mesa voluntades, ¿no? Generar los consensos y las conversaciones de forma tal de que este proceso sea lo más consensuado en una visión de Estado. Estos son temas que necesariamente tienen que ser abordados, sí, los de política exterior en general. Yo sé que es un debate todavía intenso en el Uruguay, pero aprovechar esos momentos no solo, incluso en los actores internos en el Uruguay, sino que pudiera ser en torno a los socios de Mercosur y otros, ¿no? ¿Cómo estaría integrada, digamos, la participación en ese estudio de prefactibilidad? Por ejemplo, en lo interno, representación de los distintos partidos políticos, organizaciones sociales, ¿qué más? Mira, a ver, esto dependerá de la disposición política y la conducción de la Cancillería, en fin, no me quisiera meter para poder decir cosas tan en concretas. Lo único que quiero decir con esto es que uno debiera sumar a esa conversación a otros actores, me parece que en el ámbito político absolutamente, pero también en el ámbito empresarial, debieran estar en esa conversación, debieran además, interesante porque con vista a que vas a negociar, pero no estás negociando, y eso te cambia también a veces la pasión y lo que está en juego, porque todavía la decisión de negociación, comillas, no se ha tomado, porque los estudios de prefactibilidad tienen esa función, que hay una voluntad política de hacerlo. Las cosas fluyen de manera distinta, ¿no? Entonces te permite generar esa conversación interna y además, otra cosa importante, te permite empezar a tomar contacto con las contrapartes chinas, con las contrapartes eventualmente que estén asociadas a los sectores productivos chinos, o sumar en esta conversación a quienes hoy día usualmente no están sentados en la negociación. En la negociación están los gobiernos, los ejecutivos, que están los equipos, pero cuando tú tienes esto, vas generando ese concepto que me parece relevante, ¿no? Sí, pero apareció mencionado también recién en la intervención de Andrés, la región también. ¿Cómo? ¿De qué manera países de la región? Mira, en el caso de Mercosur tiene una realidad muy específica que tiene, y de hecho formalmente existe alguna disposición que requiere, no sé si aprobación es la palabra, pero uno no, desde la perspectiva de una decisión de Mercosur en algún momento. Creo que en la medida que uno traiga la información respecto a la negociación o los elementos que puedan estar en una negociación con China, los comparta con los socios de Mercosur y por lo tanto transparente cuál pudiera ser el impacto, ¿no? Probablemente sí, no estarán sentados en este estudio de factibilidad los socios de Mercosur. Eso es de la esencia bilateral. Pero podrá Uruguay traer esa información y a lo mejor desdramatizar alguna cosa respecto a lo que podría ser el efecto en terceros, lo que usualmente está en juego cuando otros socios de Mercosur dijeron, no, ¿sabe qué? Esto lo hacemos entre todos, no lo hacemos. Nicolás. No, que es importante resaltar, y lo decía diciendo en Andrés, es en el plano de la factibilidad, que es lo que se anunció en estos días. Que dicho sea de paso, este estudio de prefactibilidad, factibilidad, es siempre un paso cero de todo acuerdo. Es decir, de hecho, Chile lo tiene hasta instaurado, ¿no? Hay departamentos internos que ya lo tienen muy mecanizado a esto. En la Direcon me acuerdo de haberlo visto. Nosotros, como es una primera experiencia, lo decimos como un paso con cierta relevancia, lo cual es válido. Pero esto son cosas que nos vamos a tener que acostumbrar. Y yo creo que traduciendo un poco a la uruguaya lo que está diciendo Andrés es también usemos esto para que no sea solo un análisis cuantitativo. Que de hecho en términos cuantitativos diríamos que se puede terminar un acuerdo de esto en cuestión de semanas, porque la estadística hoy es muy fluida y hay mucha cosa. El tema es cómo pasamos a un plano más cualitativo. Y una cosa concreta, Emiliano, es volver al tema de cómo generar esos espacios institucionales todavía no existentes en el país. Y acá recomiendo un estudio técnico recién hace poco se hizo de Manuel Martínez y Agustín Mimbacas sobre el Uruguay y la necesidad de una modernización de su estructura institucional, ¿no? Estos dos expertos analizan un poco eso de la necesidad en estos contextos de generar espacios de conversación para que sea más fluido después. Y a nivel regional, yo creo que ahí sí la estadística va a dejar en evidencia este tipo de acuerdos, decir, señores, esto es mucho más complementario del miedo y los mitos que uno se imagina, ¿no? Es decir, ¿por qué no avanzar todos juntos? Y si siguen con un no rotundo, naturalmente Uruguay va a decir, bueno, hice todo lo posible, pero negociaré bilateralmente yo entonces. Bueno, Andrés, ustedes ya tienen a esta altura bastante claro la evaluación, ¿no? ¿Cómo fue el resultado? ¿Cómo fue el impacto de aquel TLC del año 2006? ¿Cómo fue desde el punto de vista chileno? Ha sido muy importante el acuerdo con China para nuestro país.
China es nuestro primer socio hace mucho tiempo. Nosotros somos un país bastante asiático, ¿no? En el sentido de que tenemos una proyección, una vocación comercial muy profunda con los países. Dentro de los 5 principales socios de Chile hay 3 asiáticos hace muchos años, ¿no? China debe representar 20-25%, depende del precio del cobre, de nuestras exportaciones totales. Las exportaciones antes del 2005, que es el año previo a la negociación, eran 5 billones, 5.000 millones, ¿no? Solo para tener una dimensión. Se han multiplicado por más de 5. Hoy día estamos en 28.000, ¿ok? Las exportaciones. Y las importaciones las exportaciones también, de Chile a China. Así es, de 5.000 a 28.000, ¿ok? Y las importaciones han aumentado de 3.000 a 16.000, las importaciones. Es decir, claramente hay un flujo muy relevante, un aumento muy importante del valor total, digamos. Ahora, lo importante es cuando no el resumen es por 5 en los dos sentidos, por 5 hacia afuera y por 5 en las importaciones. Uno podría decir por 5 en 15 años, más o menos, ¿no? O sea, claramente, si uno compara las exportaciones de Chile al mundo, esos no son los parámetros, digamos. No tiene esa progresividad, digamos, esa proyección. Ahora, lo más importante es cuando uno hace el doble clic y va a ver qué pasó adentro de esas exportaciones. Y ahí creo que el elemento central, que es de la esencia del objetivo de un tratado de libre comercio, es que se ha diversificado las exportaciones de manera muy fundamental. En el caso de la realidad con China, bajando la proporción y la relevancia del cobre, que es nuestro principal producto de exportación, ¿no? Históricamente puede haber llegado a ser el 70, 80, 90% ante los acuerdos. Hoy día está en torno al 30, 35, depende del año, depende mucho del precio, ¿no? Pero se han incorporado muchos rubros donde aquí hace todo el sentido el Uruguay, particularmente en el ámbito agroindustrial, en el ámbito alimentos en general. Nosotros ahí tenemos un desarrollo interesante en materia, no sé, de carne, de vino, de fruta. Hoy día tenemos rubros específicos donde somos los principales proveedores, la cereza, etcétera, cosas muy interesantes. Ahí, los aranceles y los sanitarios como elementos centrales que han permitido abrir estos mercados. Yo bajo un arancel a 0, pero si no logro que me den el permiso para entrar, no voy a entrar. El arancel en la práctica es infinito. Y el TLC para eso ha sido absolutamente crucial, que me ha permitido abrir y apurar los procesos en materia de apertura sanitaria, que en el caso de los países asiáticos suele ser la lentitud. Esto es un tema bien complejo. De 300 productos hemos pasado a 600 productos, de 450 empresas a 1.200 empresas, dentro de las cuales hay aproximadamente 200 empresas que son exportadores permanentes, que también es importante, es decir, que están los últimos 15 años ininterrumpidamente exportando, porque una cosa, cuando uno mira estos números, muchas veces las exportaciones salen, las empresas salen y entran, y aproximadamente un 45% de todas esas pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, los resultados de esa perspectiva comercial tradicional han sido muy positivos. Y como les decía también en un comienzo, esa sin duda es la cara, muy importante. Sin duda es la cara positiva en el comercio exterior. Ahora, en la medida que también aumentaron por 5, se multiplicaron por 5 las importaciones. Por ejemplo, ¿qué costos, qué damnificados, qué perjudicados hubo dentro de Chile? ¿Qué pasó con la industria chilena? ¿No se vio arrollada por la importación de productos manufacturados en China, cuya industria, siempre sabemos, es tan competitiva? Nosotros somos en general países complementarios con China, por lo tanto esas importaciones necesariamente, en su gran mayoría, no vienen de alguna manera a competir con rubros de producción que nosotros tenemos en nuestro país, digamos. Más bien vienen a darnos tecnología más barata, además mejorarnos nuestro ingreso disponible por la vía de bienes de consumo final a precios más bajos, entendiendo lo que yo les decía hace un momento, desde la perspectiva, por lo menos lo que ha sido nuestro desarrollo de política comercial, hubo ajustes en nuestro país respecto a industrias que finalmente tuvieron que sufrir o tamaños que se achicaron en tamaño, simplemente tuvieron efectos no solo respecto a la producción, sino que también en el empleo, pero eso había sucedido antes en el caso de nuestro país. Por lo tanto, en el caso de esta negociación y este acuerdo con China, estas importaciones
no son importaciones que afectaron desde esa perspectiva la producción doméstica, ¿no? Ahora, en todo caso, en aquellos productos que había algún tipo de sensibilidad, como por ejemplo fueron el sector y el rubro textil, donde había alguna sensibilidad en ese minuto en la negociación del 2006, se abrió progresivamente. No todo tiene que abrirse inmediatamente. Y se abrió de a poquito durante 10 años. Por lo tanto, estos acuerdos también proveen los dispositivos para ir ajustando a esa competencia externa. Nicolás, sobre esto, sobre ese es un elemento beneficiados importante y perjudicados, ¿qué decías? Sí, primero que en todos estos acuerdos naturalmente a veces yo no hablo tanto de perjudicados y la teoría cada vez más habla de vulnerables, ¿no? Es decir, de que naturalmente en estos escenarios van a estar los ganadores, a veces más netos, después los que están más expuestos a la negociación y después una tercera, que es lo que planteaba Andrés, que se habla cada vez más de los vulnerables, es decir, bueno, a cuidarlos, a prestar atención y la primera forma en una negociación que contesta la segunda parte de la pregunta que nos convocabas hoy, de cómo se negocia, es saber que aquí el negociador tiene la herramienta de la desgravación de canastas futuras, dicho de forma técnica, que esto no es al lunes siguiente de que se cierre un acuerdo, todo empieza a jugarse el nuevo partido. Sino más bien uno puede decir, naturalmente, de hecho en textiles, en el caso uruguayo, seguro puede pasar, por supuesto, decir, bueno, vamos a desgravarlo a 5 años, 4 años, y eso está en la libertad de hacerse como una herramienta para que los más vulnerables en esto, obviamente, no tengan que competir de igual a igual con China. Y la evidencia muestra, Emiliano, que en estos casos, en esos 5 años, un gobierno y también la empresa como actor económico toma muchas decisiones en estos casos. Por ejemplo, de incentivo, a veces de migración de sectores, es decir, bueno, voy a tener que competir con China en 5 años, capaz que modifico mi sector, compro una nueva maquinaria, se generan dinámicas en la economía, hasta por ejemplo hay evidencia que muestra que se asocian con empresas chinas, chinas o de cualquier otro mercado, quiero decir, en ese durante, y es así como se transforma la economía cuando uno da una señal de apertura, ¿no? Una señal de apertura medida, cuidada, que obviamente no va a ser de la noche a la mañana, pero saber que esto va a ser un tema de procesos y no todo se abre de la noche a la mañana, ¿no? Andrés, en el rubro inversiones, algo faltaba agregar ahí, ¿no? Porque nos hemos detenido en estos minutos en qué dejó el TLC Chile-China para Chile en el comercio exterior. Y en esto otro... Mira, dos ideas sobre eso. Lo primero, que hay un espacio interesante de las inversiones de nuestros países en China. O sea, no todo es importación de capital y creo que hay un espacio también para que nuestras empresas puedan participar allá, se puedan instalar allá. Hay una primera ola que ha pasado mucho, que son empresas que se instalan para hacer comercialización, pero después hay otro rubro y terminan teniendo posiciones en actividades productivas en China, ¿no? Es tan gigante ese mercado, tan diverso, que es posible imaginarse eso. Nosotros tenemos algo así como 400 millones invertidos allá, como país, ¿no? Como país. Y lo segundo es obviamente los capitales de China en nuestros países. Ha costado en el caso nuestro, pero yo diría que los últimos 2-3 años ha habido un boom muy, muy relevante, y no solo en sectores tradicionalmente más estratégicos asociados a la infraestructura, la energía, las obras viales que están, sino que también en algunos rubros donde ellos mismos son a su vez finalmente demandantes, ¿no? En el sector alimentos, en el viña, en la agroindustria, etcétera, ¿no? Hoy día estamos hablando de más de los últimos años en stock acumulado probablemente en torno a 1.500 millones de dólares. Ahora, esto es interesante porque eso es un objetivo buscado. El gobierno y los gobiernos, y esto es transversal, no tiene que ver con signo político en nuestro país, han buscado por muchos años este capital chino, ¿no? Y así como queremos aumentar la exportación, queremos aumentar la inversión. Sin embargo, el correlato en la sociedad no es todo lo fluido que uno pudiera imaginarse, ¿no? Cuando empiezan a llegar muchos capitales chinos, se empieza a abrir un debate bien complejo, donde hay probablemente prejuicios, hay concepciones de lo que era China en su inicio de desarrollo en los 80, que no es hoy día, que participa en un segmento de alta tecnología y de otro ámbito. Pero lo digo esto porque es un desafío político interesante, porque uno quiere que económicamente hayan capitales chinos, y a veces tiene que enfrentar en la política y en el debate más ciudadano cosas complejas. Sí. Esa inquietud ya está latente acá. Ya apareció en las primeras horas de repercusiones a propósito de la noticia que dio a conocer el presidente de la Calle Pou. Enseguida completamos esta entrevista con el economista Andrés Reboledo, con la participación también de Nicolás Albertoni.
Un posible TLC Uruguay-China, ¿qué implica? ¿Cómo se negocia? Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con quien fue negociador principal del acuerdo TLC Chile-China, Andrés Reboledo, ex viceministro de Comercio y ministro de Energía en Chile. También nos acompaña Nicolás Albertoni, especialista en política internacional. Por supuesto, la conversación podría ser muy larga, inquietudes hay una cantidad, los oyentes nos están acercando preguntas, comentarios. El tiempo por hoy se nos termina, pero me gustaría agregar este asunto. Andrés, China es un gran demandante de materias primas, por ejemplo la soja. Entonces, ¿cómo se hace para que un acuerdo TLC con China no agrave la primarización de la economía? Por ejemplo, de la economía uruguaya, o cómo se manejó esto en el caso de Chile. ¿Cómo logra un país venderle a China valor agregado? Muy bien, Emiliano, esa es la pregunta del millón, ¿no? Y sí, efectivamente van a quedarse muchas cosas que podríamos seguir conversando, ¿no? Quizás nos puede dar pie para, como estamos en la onda de los webinars, hacer algún webinar por ahí, ¿no? Y que ahora se puede hacer sin moverse de tu casita, ¿no? Mira, yo creo que este es un tema muy fundamental y yo diría que a diferencia de lo que a veces la gente lo plantea, los tratados de libre comercio son instrumentos para justamente no primarizar más tus ofertas exportables, en el sentido que te abren otras oportunidades que sin este tipo de instrumentos es más difícil poder participar en esos mercados. Típicamente, los países tienen aranceles escalonados, quiere decir que yo si exporto cobre en concentrado voy a pagar probablemente 0,5 o no voy a pagar arancel. Si exporto el cátodo ya tengo que pagar un 1, un 2, un 5%. Si exporto el cable voy a pagar un 10, un 15, un 20%. Eso pasa mucho en en los países particularmente desarrollados. Y por lo tanto, sin acuerdo, me es más fácil exportar el concentrado porque no pago arancel. Con acuerdo, no tengo esa protección y ese escalonamiento se elimina y es un incentivo justamente a no estar primarizado, sino que generar valor agregado en tu cadena productiva. Por lo tanto, en ese sentido, los TLC son un instrumento para avanzar en positivo. Debe saber segundo, y esto para mí me parece central. De cualquier manera, para poder pasar del cobre, y lo coloco desde la experiencia del producto tradicional en Chile, para pasar del concentrado al cobre, de cualquier manera, el responsable fundamental son las políticas públicas, las políticas de innovación, el cambio tecnológico en tus países. No son los TLC son un instrumento. Uh-huh. Los TLC no son un fin en sí mismo que van a provocar industrialización o desindustrialización en los países. Hay que saber aprovecharlos, ¿no? Y en ese sentido, la posibilidad de diversificar tu oferta exportable, aumentar el valor agregado, tendrá que ver con aprovechar esta oportunidad arancelaria, pero sobre todo con lo que hagas o no hagas internamente para que tu oferta exportable sea más competitiva y justamente salir de la trampa de nuestros países por mucha historia económica, donde estamos fundamentalmente en los rubros de exportación. Más bajo en términos de valor agregado. Ojo, todo esto en bienes. Pero si yo me doy un salto al rubro de servicios, ahí hay puro valor agregado. Hay puro capacidad profesional, hay puro educación, ahí es puro valor agregado en términos sobre todo de planificación estratégica de una economía en un sector terciario como este, ¿no? Y estos acuerdos también abren oportunidades para servicios que usualmente se relevan menos, pero también es importante indicar. Nicolás, ¿qué ibas a añadir? Muy brevemente decir que yo creo que este último punto, si algo tiene de positivo entrar a estos partidos, vamos a decir, con cierto tardío, vamos a decir, en el tiempo, ¿no? Estamos entrando bastante tarde a veces estas conversaciones, pero si hay algún factor nuevo, es lo que decíamos hoy, y ahora vinculado al último punto de Andrés, es que ¿por qué no imaginar incluso de que nosotros podríamos tener una lógica negociadora inversa, ¿no? Es decir, quizá explorar, de iniciar con los intangibles, iniciar todo ese mundo en el que Uruguay se siente bastante más cómodo, en el que también, Emiliano, no habría ninguna restricción en términos de bienes tradicionales Mercosur, incluso si nos quieren canalizar en ese problema la región o empiezan a haber algunas presiones, entrar en la inversa sería una comodidad. Y una comodidad desde el punto que decía Andrés, justamente, porque el mundo de los bienes es mucho más estructurado, es mucho más a cuidar en los procesos y en todo lo que hablábamos recién, pero este tipo de acuerdos
devela muchos contrafácticos, ¿no? Por ejemplo, eso de que los países pequeños terminan a veces teniendo más posibilidades de complementariedad con los países grandes, y que la primarización es bastante de mito en todo esto. Porque, lo digo de otra forma lo que decía Andrés también, de que la primarización se genera cuando no hay una estructura para poder ir un poquito a un escalón de valor agregado. Porque si todo está dado como hoy, nosotros exportamos casi el 12% básicamente pagando arancel básicamente es de carne bovina lo que exportamos, ¿no? Un 12%, mientras Australia y Nueva Zelanda no lo hace porque tiene un acuerdo con China. Bueno, nosotros podríamos escalar un poco más en un valor agregado de ventas si nosotros tenemos sí acuerdos. El no tenernos nos hace un comercio mucho más tradicional con China, ¿no? Entonces, la primarización es más bien el mito que se genera, pero no lo genera el acuerdo, justamente lo genera la inacción. Así que insisto en lo que decía Andrés al principio, ¿no? Por último, en cuanto a plazos, quedó dicho ya que la negociación del TLC Chile-China insumió 4 años, aunque decía Andrés, la negociación efectiva fue un año. ¿Cómo fue eso? 10 meses. 10 meses. No, se fue más rápida que muchas otras. Ahí Nosotros está. quedamos muy sorprendidos. La muy ambiciosos negociación, negociación efectiva, 10 meses. Entonces, ¿es factible pensar que un TLC China-Uruguay se firme antes de que termine este periodo de gobierno? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ve la experiencia esa? Ahora, esta experiencia de 10 meses, un año, no solo con Chile, también con otros países de América del Sur que negoció China después. Por lo tanto, uno podrá decir que ahí hay un cierto estándar en lo que uno puede imaginarse será el timing de una negociación. En ese sentido, me parece que los tiempos dan, al menos los tiempos políticos en Uruguay. Uh-huh. O sea, por ejemplo, ¿cuál sería un plazo para terminar todo este proceso? Prefactibilidad y negociación en sí. Bueno, no, negociación en sí, nos estamos alentando mucho quizá a explorar el futuro, pero yo creo que prefactibilidad y la factibilidad, si este debate de un camino que se va a iniciar y no va a tener vuelta, yo creo que seguramente antes de fin de año tiene que haber una señal clara. De cerrar un acuerdo, es decir, yo lo veo difícil en un plazo menor a un año, ¿no? De cerrar un acuerdo general con un país como China. A la uruguaya estoy diciendo, ¿no? Con una visión que sería casi una primera experiencia. Pero, Emiliano, yo creo que el anuncio de estos días debería estar claramente saldado y decir, bueno, este es un camino que se va a iniciar de parte de Uruguay en un plazo de 2-3 meses, debería ser con claridad para los actores económicos, porque esto no puede estar en la palestra por 6 meses, que sí, que no. Es decir, esto tiene que ser con claridad, porque, repito, el país tiene otras prioridades también y otros tiempos, ¿no? Andrés Reboledo, encargado principal de la negociación del TLC Chile-China. Nicolás Albertoni, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Gracias a ambos por esta entrevista compartida, por esta mesa a la que van a seguir otras, ¿no? Otros enfoques, otras miradas. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias por la invitación. Gusto verlos. Gracias. Ya seguimos, viene la tertulia de este jueves.